Milei y Macri, mismo principio, mismo final. Pero no, mi respuesta sería no va a ser el mismo final, porque el problema central que tuvo Macri, el problema fue fiscal. Tenía 30.000 millones de dólares de déficit fiscal por año y se apostó al gradualismo. Decir, bueno, me van a financiar, me van a comprar los bonos, ¿sí? Voy a poder hacer el ajuste de una forma más suave, más gradual, sin tener un problema político. Pero hoy no tenés eso. Hoy hay fortaleza fiscal y convicción de parte del gobierno de que ese rumbo se mantiene. Este es el segundo año que vamos a tener superávit primario y financiero, ¿no? El capitalismo es una receta razonable y probada para reducir los niveles de pobreza. Yo creo que eso está bastante establecido. No se discute capitalismo, lo que se discute es un tipo de capitalismo. Pero un capitalismo lleno de controles de precios no es capitalismo. Vamos a hablar ahora un poco de economía. ¿Hacia dónde vamos? Les voy a leer un tuit que es de Iván Carrino, que dice lo siguiente. En 2024, sobre un total de 15 sectores, solo 6 crecieron. El agro más de 31,3% anual. En lo que va de 2025, o sea, este año, incluyendo industria y construcción, crecen 11 sectores sobre 15. Este año crecen 11 sectores sobre 15, incluyendo industria y construcción. La recuperación existe y no es tan heterogénea como se dice. Esto es una gran discusión para dar porque siempre que hablamos de la economía está muy relacionado a la inflación, la tendencia a la baja, bueno, ahora estuvimos con el anuncio de los dólares en el colchón, pero ¿qué pasa? ¿Se está reactivando o no? Bueno, acá lo tenemos a Iván Carrino, economista. Gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Buenas Director tardes. de Carrino y Asociados. Felicitaciones por el estudio y Gracias. Bueno, gracias. el nuevo lanzamiento de Infobae TV, o bueno, como le llamen ahora, Infobae en vivo, ¿no? Sí. Ahí va. Voy sobre tu tuit porque cuesta darse cuenta si hay una recuperación. Hablamos mucho de algunos sectores que les va mejor que otros, en detrimento de otros. Vos das estos números, ¿qué relevancia le das a los 11 sectores que marcás en crecimiento este año? Y bueno, digamos, lo que muestra es que estamos hablando de que casi la totalidad de los sectores económicos están recuperándose, están creciendo. Es una tendencia que empezamos a ver a partir de la mitad del año pasado, donde la economía tocó un piso y rebotó. Claro, y entonces al final de año, cuando vos mirabas diciembre contra diciembre, había un crecimiento. Pero bueno, la verdad es que la forma que se mira el crecimiento no es mirando diciembre contra diciembre, sino haces un promedio o agarrás los 3 primeros meses contra los 3 primeros meses. Esto es el dato del primer trimestre del año y hay 11 sectores sobre 5. El año pasado la economía cayó algo así como 1,7 en el promedio de 2025 contra el promedio de 2024, con una fuerte recuperación del agro. Entonces todos te decían, bueno, la economía habría caído mucho más si no se recuperaba el agro. Bueno, es verdad, pero también tuviste la sequía, naturalmente se recupera. Entonces, bueno, hoy ya no es esa la película de, mirá, lo que pasa es que el agro. No, hoy de repente tenés al agro, tenés intermediación financiera, tenés construcción, tenés industria, digamos, comercio. Entonces, una enorme cantidad, la gran mayoría de los sectores económicos está recuperándose, está creciendo. El PBI, de hecho, está en el techo de la banda. Argentina, así como tiene una banda cambiaria, hace rato que tiene una banda de crecimiento. O sea, llegamos a un tope en el año, te diría, 2017, el máximo crecimiento, el máximo nivel de PBI de la Argentina. Obviamente después vino la crisis de Macri, después vino la pandemia, después vino recuperación, etcétera. Pero andamos en un serrucho. ¿De qué lapso de tiempo? La historia argentina. O sea, el PBI más alto que se alcanzó en la historia argentina fue algo así como noviembre o diciembre de 2017. Es increíble ese dato porque uno ve el correlato político. Sí. Macri gana la elección y después arranca un desastre. Sí, pero en realidad la economía igual ya venía mal. Y ese techo de 2017 fue apenas un poquito superior al de 2013. De hecho, si uno ajusta per cápita estos números, en 2017 estábamos abajo del 2013. O sea, la Argentina en el año 2023 estábamos 10% abajo en términos de PBI per cápita respecto de 2013. O sea, se puede hablar de una década perdida entre el 13 y el 23, ¿no? Entonces, venimos en ese serrucho. Te hago un punto más, ¿no? Porque nosotros, por deformación profesional, miramos todo en términos políticos y electorales. 2013, con ese número que vos decís que lo rescatás, Cristina pierde la elección. Claro, se la gana Massa. Se la gana Massa. Claro, o sea, ¿cómo no hay una especie de tenés razón. Correlato, ¿no? Pero bueno, también, de vuelta, era un pico, la economía venía estancada desde el año 2010-2011, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, en el serrucho, ¿no? Sí. Teníamos los años pares, caíamos, los años impares crecíamos, entonces en el 13 habrá habido ese rebote, después volvimos a caer en el 14 con la devaluación de Fábrega.
que Kicillof se la adjudicó a Shell, acordate, todo un delirio. Venimos de un pasado delirante en términos de economía, la verdad. Y bueno, hoy en día la foto es, la Argentina está de vuelta en ese tope. No ajustado per cápita, ¿eh? Per cápita todavía estamos abajo. Pero ¿Y bueno, cuánto te da? No lo tengo, debemos estar 5% abajo pero respecto para al ponerlo 2013. en esa línea, ¿cómo estamos? ¿Como en un año? Digamos, en el 2023 estábamos Sí. 10% abajo del 2013, ajustado Sí. per cápita. Hoy debemos estar 7, Ok. 6, ¿sí? Porque hay algo de recuperación. Ahora, el PBI sin ajustar, estamos en el techo de la banda. O sea, si la Argentina sigue creciendo por los próximos trimestres, bueno, vamos a haber salido de ese letargo, de ese túnel en el que estábamos. Entonces el desafío es, bueno, a ver qué pasa en el futuro, si podemos consolidar un crecimiento sostenido, que es lo que han hecho todos los países que lograron estabilizarse, transformarse en predecibles, y eso genera empleo, baja de pobreza, digamos. Ese es el objetivo, ahí es donde tenemos que apuntar, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque veo estos números y en paralelo, ¿qué pasa con el consumo? ¿No? Que es otro universo. Creo que Santi Goulart nos decía que este último mes se notaba una caída, que le había dado bien en marzo, pero que había una caída, y eso que hubo una baja de la inflación o las expectativas de eventualmente un salto a partir del cambio del sistema cambiario podía generar una suba de precios. ¿Vos cómo analizás el consumo en relación a este escenario? Obviamente va un poco de la mano, ¿no? Por supuesto que podemos ver el último dato y decir, bueno, a ver, cayó, etcétera. Yo lo último que vi de supermercados, shoppings y demás, no eran malos datos, había alguna recuperación. Vino más rezagada respecto de otras variables, como puede ser la baja de la inflación o la mejora del salario real, lo que puede estar explicado, porque a vos te puede subir el salario real, pero tenés que destinar más plata en términos reales a pagar la luz, el gas, el transporte, porque obviamente esos precios fueron pisados por un montón de años, quedaron atrasados y tenés una de dos. O dejás que el sistema se funda, o una de tres en realidad. O emitís y le das alimento a la inflación pagando esos subsidios, o bien sincerás la realidad, actualizás esos precios y bueno, lo pagamos los consumidores. Entonces ahí el consumidor, en vez de ir al cine, bueno, tiene que pagar más el transporte, ¿no? Entonces eso puede explicar que el consumo en shopping, supermercados, tiendas de electrodomésticos haya venido un poco más lento que antes. Ahora, todos estos números van de la mano. Si hay una recuperación económica, si baja la inflación, si la economía empieza a estabilizarse, como de hecho vemos que está estabilizándose, estamos camino hacia un país mucho más estable y normal, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? Bien, viene como un indicador retardado, digamos, el tema del consumo. Entonces, hay más producción ahora, ¿no? Porque eso es lo que indica el PBI o el estimador mensual de actividad económica. Bueno, alguien se las va a tener que vender la producción. No es que los empresarios producen porque son tontos, están produciendo, eventualmente también va a acompañar el consumo, ¿no? Te escucho y pienso como ves como que se está saneándose la macroeconomía, digamos, están... Y esto del consumo podríamos leerlo como la micro, que todavía no termina... ¿No? Sí, No sé, sí. yo no soy experta, por eso digo, si lo digo mal... Siguen siendo datos agregados, digamos, pero sí, es más micro, ¿no? Ver qué pasa con el supermercado. No, te lo pregunto esto, porque da la sensación, vos hablás de la recuperación del salario real, y después como que la gente tampoco le alcanza. Entonces como si uno pudiera entender que se está yendo por el buen camino, que la economía, que las cosas, para que funcione, pero todavía la gente no lo siente. Sí, pero bueno, por eso también... O puede ser que esté mejor, pero que haya gente que lo va a sentir y gente que no. ¿Entendés? Bueno, Porque también puede pasar. naturalmente... Arreglás la macro, pero No. en la micro tenés desigualdad, que puede suceder, pasa en muchos países. Bueno, a ver, además, sí, eso, pero el indicador de salario real que gana, que está creciendo, el salario que le está ganando la inflación, sobre todo es el del sector privado formal. O sea, si vamos a hacer una entrevista en la calle a uno de los 45.000 empleados públicos que ya se quedaron desafectados del Estado y que hoy no tienen trabajo, supongamos que no consiguieron trabajo, bueno, por supuesto te va a decir, no, yo estoy peor que antes, sí, obviamente, ¿no? Pero por eso tenés el sector privado formal, tenés el sector público, tenés el sector informal. Estos últimos dos han perdido contra la inflación en este último año y medio, no así el salario privado registrado. Y el informal está recuperándose más rápido de lo que está recuperando el salario en el sector público. Ahora, dicho esto, bueno, claro, uno va a la heterogeneidad, al caso particular, y va a encontrar alguno que está peor, otro que está un poco mejor, otro que está bastante mejor. Pero por eso miramos más bien los datos agregados para dar alguna
señal de tendencia general de la economía, ¿sí? Y obviamente, a veces las sensaciones o lo que, bueno, a mí no me alcanza, está bien, pero miremos los datos agregados para poder hacer alguna aseveración medianamente seria o ajustada a la realidad, más bien promedio. Lamentablemente nos movemos en eso los economistas que miramos los datos. Iván, ¿qué pasa con la balanza comercial? Porque está viendo los números de abril, dio un aumento del 17% en relación al mes pasado. Está casi igual importaciones y exportaciones, muy finito. Pero si vos tomás enero, abril, primer cuatrimestre, exportaciones, corregime si me equivoco, un crecimiento del solo del 5% e importaciones del 75%. Sí. ¿Qué pasa con eso? Como primera cosa, te diría, habría que agarrar las estadísticas de la balanza comercial y no continuarlas. Mirá lo que te digo. ¿En qué sentido? No son importantes. Okay. En algún sentido no son importantes. O sea, en este sentido, vos tenés un país con superávit fiscal. Sí. Vos tenés un país con tipo de cambio libre, ¿sí? Que está yendo hacia una libre movilidad de capitales. Bueno, se exporta lo que se exporta, se importa lo que se importa. Históricamente hay un foco en que la balanza comercial es problemática. Bueno, es problemática cuando hay un cepo. Cuando pones un tipo de cambio de 300 pesos cuando el dólar vale 1.000. Claro, si haces eso es obvio que te van a ir corriendo a las importaciones y nadie va a querer exportar nada. Pero ahí lo que estás haciendo es metiendo una enorme distorsión de parte del gobierno, ¿sí? Que rompe la cuestión comercial. Pero el problema no es la balanza comercial en abstracto, sino el gobierno está premiando las IMPO y castigando las Expo. ¿Hoy tenés eso? No, hoy tenés un tipo de cambio que, dada la política macroeconómica en general, bueno, se ha mantenido estable. Y de hecho sí, podemos decir, bueno, ha caído en términos reales, toda esa discusión sobre el atraso cambiario, puede haber un tema ahí. Ahora, si Argentina hace las cosas bien, estabiliza la macro, sigue cayendo el riesgo país, genera confianza, genera muchas inversiones, bueno, ¿qué vas a tener? Vas a tener un ingreso muy fuerte de capitales y la contracara natural, esperable de ese ingreso de capitales es un déficit en la balanza comercial. Entonces, lo que vos estás viendo es, bueno, por ahí no estamos en déficit ahora, pero vamos a entrar en déficit porque están creciendo mucho las importaciones respecto a las exportaciones. Bueno, muy bien, Argentina tiene que importar cosas, Argentina tiene que importar bienes de capital, tiene que importar... ¿No es un problema ahí que la balanza comercial en algún momento se desbalance, digamos, valga la redundancia? El problema es lo que está detrás. Si detrás vos tenés un país que se ordena, un país que genera ingreso de capitales, no es un problema la balanza comercial, no es un problema ni el desequilibrio, ni lo sería el superávit. No hay que mirar el saldo comercial. Una pregunta, ¿y cuánto se puede esperar a que entren esos capitales? Digo, ¿cuánto es razonable que vos digas, bueno, tengo este desequilibrio, pero me está entrando? No, ¿cuánto puedo esperar a que se dé el...? Ya ha habido ingreso de capitales, digamos, por ejemplo, por el blanqueo, ¿sí? Entonces eso pensé que decías inversiones. Bueno, no, pero es plata que entra al sistema formal, financiero. Bueno, es dinero que entró. Está bien, son depósitos en dólares que después se transforman en crédito. ¿Inversión directa cuánto hubo? Tengo que mirar ese dato, no lo tengo claro. Porque viene muy mal eso por ahora. No sé, bueno, ok, si vos me decís que viene mal puede ser, pero... esto funciona así. Yo pensé que decías tipo con inversiones como con el RI, que viniera como plata. Obviamente también. No sé, a quedarse hasta obviamente también. Pero por eso, como no tengo bien claro, además las estadísticas de inversión extranjera directa, bueno, hay que mirar, el Banco Central publica ahí, pero... ¿Puede ser extranjero o puede ser de acá o no? Puede ser de acá también. Alguien que se anime a... Pero digo, ingreso de capitales es... Hay un reconocimiento que es un poco extraoficial por parte del gobierno de que este año no esperan inversiones en dólares y por eso los dólares debajo del colchón, que no está hecho para los grandes, sino para los pequeños. Hay un reconocimiento que hasta que no pase la elección, hasta que no terminen de sacar completamente el cepo, porque eso no se quitó, hasta que no permitan girar dividendos de las empresas a sus casas matrices, no va a haber una lluvia de dólares. Esto es bastante reconocido por parte del gobierno. Sí, a ver, no sé si es lluvia de dólares o no, pero el hecho de que el riesgo país haya bajado de 2.700 puntos a 600 puntos, bueno, refleja que alguien está comprando bonos argentinos, ¿no? Los bonos argentinos cotizan acá, cotizan afuera, las acciones argentinas que cotizan en Argentina o las que cotizan en Nueva York también suben. O sea, eso es inversión, esos son capitales que ahora miran a Argentina y dicen, bueno, vamos para adelante. No sé si es lluvia, digamos, tampoco hay que volverse loco con eso, ¿no? ¿Eso no le pasó a Macri cuando se complicó, se fueron todos?
Porque con Macri en el país con 17 Macri el riesgo país... estuvo mucho más abajo. Buenísima la pregunta. Digo, para entender con Macri, qué podría ser distinto esta vez. perfecto. Para mí es clave el tema ese de Macri. De hecho, hay una nota mía en Infobae que se llama algo así como Milei y Macri. Mismo principio, mismo final. ¿No? Porque sí, hay muchas. Responderos la pregunta. Porque hay similitudes, ¿no? Pero no, mi respuesta sería no va a ser el mismo final, porque el problema central que tuvo Macri no fue, como dicen muchos, que salió del cepo. No, ese nunca fue el problema de Macri. Está muy bien salir del cepo y está muy bien que el gobierno de ahora haya salido del cepo. El problema fue fiscal. El problema fue que el gobierno tenía 30.000 millones de dólares de déficit fiscal por año y se apostó al gradualismo. Es decir, bueno, me va a entrar capitales, me van a financiar, me van a comprar los bonos, ¿sí? Y voy a poder hacer el ajuste de una forma más suave, más gradual, sin tener un problema político. Bueno, apostaron a eso. Al segundo año no sale la reforma jubilatoria y parte del equipo económico va al Banco Central y le dice baja la tasa, que esto no aguanta. Listo, esas dos cosas generaron un combo explosivo. Y ahí es donde los inversores dijeron, listo, no confiamos en Argentina, están siempre en la misma de siempre. Vendemos los bonos, vendemos las acciones y ahí todo colapsó. Pero hoy no tenés eso. Hoy hay fortaleza fiscal y convicción de parte del gobierno de que ese rumbo se mantiene. Este es el segundo año que vamos a tener superávit primario y financiero, ¿no? Iván, solamente para complementar lo que hablábamos antes, fui a buscar los datos del Banco Central de Inversión Extranjera Directa y dice que en 2024 fue de 906 millones de dólares, el cuarto nivel más bajo desde 2003, solo por encima de 2003, hasta la crisis de 2001, 2021 y 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández. Sí, está bien. El Banco Central da datos percibidos y no devengados. Hay que ver qué dice el balance de pagos, pero sí, digo, puede ser. Ahora, de algún lado están viniendo capitales, que puede que no sea inversión extranjera directa, también puede ser créditos, compra de títulos, inversión de cartera. Digo, hay otros rubros que generan ingreso de capitales y que financian la cuenta corriente. O sea, pero es que además, si no cierra, ¿eh? Si vos tenés un déficit de cuenta corriente, que es lo que decía Federico, un déficit en la balanza comercial, de alguna manera lo tenés que estar financiando. O caen las reservas, que esa fue la forma en que financiaba el déficit de cuenta corriente el kirchnerismo, ¿sí? O sea, perdimos 20.000 millones de dólares en 4 años desde que se pone el cepo, ¿no? De 2011 a 2015. O caen las reservas o te están ingresando capitales para financiar eso. Bueno, en Argentina no tuviste caída de reserva. De hecho, el año pasado se compraron 16.000 millones de dólares, quedaron 6.000 millones de saldo a favor de reservas, entonces están subiendo las reservas. Se deteriora el balance comercial, evidentemente algo está financiando ese deterioro. ¿El acuerdo con el fondo? Podríamos pensar en los 15.000 millones de dólares que entraron ahora, pero no se usó eso todavía, claro. ¿No? Eso todavía está ahí en la reserva. Te lo preguntaba Jessy, te lo preguntaba porque veía economistas que son muy afines a este gobierno, incluso Milei lo tiene como un referente, Arriazu, por ejemplo, que Arriazu viene diciendo, no puede ser sospechado de simpatía con el kirchnerismo, Arriazu, y viene diciendo que el gobierno tiene que comprar reservas, que no lo está haciendo y que tiene que comprar reservas, y el gobierno parece que no va a comprar reservas, al menos es lo que dice, no lo sé si lo va a hacer o no, es lo que dice. Te lo pregunto esto concatenado con lo que venimos hablando, porque parece que es un tema importante. Es un tema. El fondo, la acumulación. Claro, además el fondo pide acumulación, ¿no? Es un tema, por supuesto. Los países emergentes, como es la Argentina, como son nuestros vecinos, digamos que las reservas internacionales en el Banco Central son como tener cargado el matafuegos, ¿viste? Vos no podés tenerlo. Es una cuestión de emergencia, ¿no? Vos tenés que tener reservas porque eventualmente hay inestabilidad internacional o problemas internos, como Argentina ha atravesado tantas veces, y la gente se abalanza sobre los dólares, la plata que ingresa se va, etcétera. Entonces vos necesitas hacer reservas para eventualmente intentar moderar saltos disruptivos del tipo de cambio. Entonces, es verdad, es un argumento muy válido el deseo de que Argentina acumule reservas. Ahora, también veamos la otra parte, ¿no? ¿Cómo las compras? Bueno, ¿las compras emitiendo dinero? El Banco Central dice, yo emito dinero si el tipo de cambio está abajo de la banda, que es razonable. También tenés una regla cambiaria, ¿no? Entonces, es deseable tener reglas y no romperlas. También es verdad, o sea, la cuestión es complicada, como verán, también es verdad que en el anuncio de la banda cambiaria, el Banco Central había dicho, podemos comprar en el medio de la banda. Claro, finalmente ahora están en que no lo van a hacer. Bueno, ¿tenés otra forma de comprar reservas? Bueno, con superávit fiscal. El Tesoro podría, con el superávit fiscal, ir al mercado de cambios, comprar dólares y, no sé, prestárselos al Banco Central. O decirle, bueno, esto vale como reservas.
Y la otra alternativa es, bueno, no compro reservas, no voy acumulando ahora, por lo menos no ahora, aunque esta emisión del bono parece que tiene el objetivo de sí hacer eso. Y lo que hago es, cuando tenga un vencimiento de deuda al gobierno y efectivamente lo tenga que pagar, porque también podría renovar su vencimiento, bueno, ahí sí, va con el superávit fiscal, compra los dólares y paga a quien le debe. Sí, y te quedás con este nivel bajo de reservas. Quiero leer textual la frase de Arriazu, porque a lo mejor no todo el mundo lo vio. Arriazu, como decía Diego, es alguien al que el presidente ha mencionado muchas veces. Él dijo, el gobierno se reservó la posibilidad de intervenir en el medio de la banda, lo que vos decías. No quiere hacerlo porque quiere que el tipo de cambio caiga y toque el piso de la banda, dólar barato. Yo ya hubiera intervenido en el mercado, es categórico. Ahora lo van a hacer pelear al gobierno con Arriazu también, por favor. No, pero es muy... Decíselo a Arriazu, que lo dijo. Es muy directo, o sea, es como muy directo el planteo que está haciendo y que está viendo y que está tomando, está haciendo un punto importante ahí. Perdón, ahora, Jessy. ¿qué otro contra puede tener? ¿Qué contra puede tener, más allá de lo que vos dijiste, lo que el planteo de Arriazu? Bueno, si el Banco Central decide ir a comprar dólares al mercado, lo que tiene que hacer es emitir pesos. Entonces, bueno, si emite pesos, de repente empieza a crecer más rápido la base monetaria de una forma que por ahí es incompatible con bajar la inflación. O sea, tiene ese riesgo, que también podría ser mitigado porque el Banco Central puede emitir pesos y luego colocar una letra o vender lefis y hacer... Pero la consecuencia es que sube un poco la inflación. El miedo es ese, digamos, claro. Yo no voy a meter más pesos sobre la economía para hacerme de reservas porque, bueno, más pesos en la economía pueden generar que no baje tanto la inflación, que no baje tan rápido o incluso que suba, ¿no? Ese es otro de los temores. ¿Cuán vinculado pensás que está todo lo que pasó en estos días con la batería de medidas vinculadas con sacar los dólares del colchón para remonetizar la economía con, volviendo al tema del principio, el consumo? ¿Cuánto crees que está vinculado con eso? Sí, yo creo que hay un deseo ahí de que se mueva la economía. Esta idea de la dolarización endógena, creo que en el fondo, se le pone dolarización endógena, un nombre un poco por ahí pero que es básicamente tratar de que convivan las dos monedas, de que la gente use pesos, pero también use dólares. La verdad hay cosas que no termino de entender del todo, ¿no? Porque también, dice Milei, si la gente, como no vamos a emitir pesos, no va a tener con qué gastar, va a agarrar los dólares y los va a vender. Y cuando venda los dólares, el tipo de cambio va a bajar. Pero si baja el tipo de cambio tan rápido, voy a generarle un problema a la economía porque la voy a poner muy cara en dólares. Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, que la gente use los dólares, pero que no me los venda en el mercado de cambio. O sea, que no baje el tipo de cambio, ¿no? Entonces, que usen los dólares para comprar directamente. Bueno, está bien, pero eso no sé si es tan compatible con esto del piso de la banda y demás, ¿no? Pero bueno, parecería ser que lo que buscan es incentivar el uso de dólares para, me compro una moto, toma, $2.000, $3.000. Me compro un auto, $10.000. Bueno, una casa, también. ¿Eso no pasa ya? Sí, es buena tu pregunta. Claro, sí, eso también puede pasar. Porque ya pasa. Claro, pero si ya pasa? Claro, le puedes pasar un auto con montaña de pesos. ¿no? Claro, uno no tiene en dólares. No, pero si vos compras un auto, nadie va con la montaña de pesos a pagar el auto en pesos. Es verdad, lo paga en dólares. No, pero es verdad que pasa. Pero también es verdad, o la tesis que estamos viendo si se pone a prueba o no, y si es cierta, hay mucha gente que no lo hace porque tiene miedo de gastar $2.000 y que le vaya a la FIP y le diga dónde lo sacaste. Que hay mucha plata negra, mucha plata guardada en el colchón, como se dice, que parecería no exteriorizarse porque Arca te pide tal cosa y tal cosa. ¿Es una tesis equivocada? Perdón, no es una tesis equivocada. Vamos a comprobar ahora. Habría que ver qué impacto tiene. O sea, si de repente en los próximos 6-7 meses no hay un movimiento significativo, y que también va a ser difícil, ¿cómo lo atribuimos a esto? ¿No? Pero bueno, supongamos que de repente ahora vemos un consumo que crece de forma muy vibrante, se mueve mucho el mercado de motos, de autos usados, etcétera. Bueno, por ahí tuvo que ver con esto, no sé. No, que estaba pensando en el horizonte y que me parece que lo que hay en realidad son signos de interrogación, que el tiempo dirá si el plan fue efectivo o no. Pero como nubarrón, uno podría decir algo con el consumo, algo de ruido con el consumo hay ahí, ¿no? Porque uno ve los datos y efectivamente, como decís vos, hay un salario que es el salario privado registrado, que el año pasado se recuperó,
ahora este año está cayendo de vuelta. Creo que esto está directamente... Hubo un mal marzo también, una inflación más Y me parece que también, esperado. si querés, te sumo algo. Creo que también lo de este año, el salario privado registrado, me parece que también está directamente vinculado con el ancla salarial y con que el gobierno no está homologando paritarias por arriba de la línea de 1, ¿no? 1,3, 1,4, 1,5, no importa, va por ahí. Y la inflación, la última fue 2,7. Veremos cuánto viene ahora, vendrá 2 y pico, pero en todos casos sigue estando arriba. Es decir, mes a mes tu poder de compra, tu poder adquisitivo está bajando. Eso con el salario real, que es el que venía mejor de todos. Pero después yo veo y digo, jubilación con bono cae menos 15%. Jubilación sin bono cae menos 18%. El salario mínimo cayó un 33%. El público cayó un 17%. Digo, más o menos, ¿no? Con estos números me cuesta ver cómo va a crecer el consumo en los próximos meses si el gobierno utiliza como una de sus medidas, porque además está octubre en el horizonte y es muy importante para el gobierno por múltiples motivos de eso, para cualquier gobierno lo sería, ¿eh? No quiero poner al gobierno en medio porque cualquier gobierno tendría ese horizonte ahí. Me cuesta ver cómo, usando el ancla salarial, se va a reactivar verdaderamente el consumo. Bueno, voy a ir a algo que por ahí, digamos, claro, porque uno se concentra en el último dato que llega. Voy a ir a algo que por ahí no te va a responder satisfactoriamente, ¿no? Y además puede que hasta sea desagradable, pero hay una cuestión que es lo siguiente, que necesitamos algo de paciencia también. ¿En qué sentido? No hay posibilidades de que una economía crezca, que el PBI crezca de manera sostenible en términos per cápita y que entonces no mejore la situación del día a día de la gente. Claro. Entonces, si la economía crece y lo hace de forma sostenida, vamos a tener mejores salarios en términos reales, en todos, los salarios públicos incluso van a ser más altos en términos reales de lo que están siendo en 2025, también las jubilaciones, también los subsidios asistenciales y por supuesto los salarios del sector privado, que además va a tener mucha más gente en el sector privado formal, que es algo deseable e importante, ¿no? Pero bueno, para eso hay que arreglar la macroeconomía, seguir con esta tesis de tener unas cuentas públicas equilibradas, un banco central que sea duro y ortodoxo contra la inflación, y eso puede llevar tiempo, eso lleva tiempo, pero son las cosas que se necesitan hacer para que vos eventualmente, por ahí no mañana, tengas mejoras en todos esos indicadores que hoy decís, che, pará, esto está peor que el año pasado, peor que en el 2023, etcétera. Sí, puede ser, pero es un proceso, digamos, no puede pasar de la noche a la mañana. Iván, y te hago una pregunta, porque te escucho y pensaba, o sea, es deseable que eso suceda, pero no puede ser que no sea necesariamente así. Te explico. Me acuerdo, me vino a la cabeza una frase de La Nata, que él decía que el modelo de Milei era un modelo 80-20. ¿Por qué? ¿Qué es 80-20 en qué sentido? Vos arreglás la macro, o sea, como el país está sano y está bien y qué sé yo, pero hay un 80 que no disfruta o no percibe esa mejora y un 20 que es muchísimo más rico de lo que ya era. O sea, como por eso yo te ponía otros países de América Latina que inclusive años atrás eran así, como países muy desiguales, qué sé yo, no sé, propio Venezuela, tenías, y inclusive geográficamente, me acuerdo en Caracas, donde había sectores de la ciudad que eran para gente de determinado poder adquisitivo y otro sector de la ciudad que es para otro, o sea, como que realmente la gente ni se mezcla. Que eso en la Argentina es distinto porque tenemos otra cultura, hemos tenido la clase media argentina, que si vos miras las estadísticas está cada vez más chica. Digo, necesariamente si el país crece, todos estamos mejor, o puede darse también, depende del plan que vos tengas, que el país crezca, entonces algunos estén mucho mejor y otros, no sé si peor, pero que sigan igual. Muy bien. Solo en primer lugar decir que Venezuela es muy malo como ejemplo, digamos, porque obviamente que la historia de los últimos 20 años... Lo puse para que fuera bien concreto, para que sí, se viera... Podemos hablar de, qué sé yo, de si Chile es desigual o no, por ahí un país que tuvo una historia más capitalista, Perú. Por ahí Perú o Colombia, está bien. Pero lo ponía para que se entendiera el ejemplo. Y además, yendo a lo que vos decís, digamos, tendría que haber traído un gráfico que es súper elocuente sobre esto, que es... En un eje vos tenés el dato de pobreza, ¿no? Y en el otro eje tenés el dato de PBI per cápita, ¿no? Entonces, ¿qué ves? Un montón de países distintos, con pelotitas, ¿no? Entonces, Brasil, México, China, etcétera, ¿no? Bueno, Brasil también es muy desigual. Bueno, claro, pero en la medida que han aumentado su PBI per cápita en un proceso de 20, de 30, de 40 años, ha caído el nivel de pobreza, ¿sí? Entonces, puede darse que en ese proceso los más ricos
crezcan en su ingreso mucho más de lo que crecieron los más pobres, bueno, puede darse y el país va a terminar siendo más desigual, pero vas a tener una clase baja más chica porque de repente vas a tener menos pobreza. ¿Sí? Entonces me parece que ese es un poco el objetivo. Argentina tiene 38% de pobres. Entonces, si vamos a 5, a mí no me importa si el país es más desigual. Tenemos 5% de pobreza, ¿me entendés? Sí, a mí no sé si no me importa que no sea más desigual, pero no importa. Vale el punto, pero digamos, vamos a estar todos mejor. Pues vos lo que querés decir es que independientemente de cuál sea tu programa, tu plan, lo que vos quieras, si creces, crecemos todos. Sí, pero no es independiente del programa. El programa tiene que ser capitalista, ortodoxo y serio para crecer. Una vez que creces por muchos años seguidos, de forma sostenida, entonces la pobreza baja. Y que la pobreza baja implica que crecimos todos. Ojo, por ahí uno creció mucho más que el otro, claro, pero quiere decir que crecimos todos. ¿Eso no es la teoría del derrame, Iván? Se le ha puesto teoría del derrame, pero para mí es lógica económica, digamos, está probado, digamos, es la evidencia, lo han experimentado países que no están tan distantes de nosotros, digamos, Chile, Perú, Colombia, Uruguay. Uruguay no hace las locuras que hacemos nosotros, digamos, no es que, bueno, el Estado que emita, que gaste, que ponga un precio máximo, eso sí que es algo que no conduce al crecimiento de largo plazo. Después habrá variantes, habrá países mucho más ultracapitalistas, habrá países un poco más donde hay una red de contención más importante que en otros, ¿sí? Seguro. Pero el capitalismo es una receta razonable y probada para reducir los niveles de pobreza. Yo creo que eso está bastante establecido en la ciencia económica, por lo menos. Creo que el capitalismo no se discute, ¿no? Creo que no está... Bueno, lo hemos discutido bastante en Argentina, ¿no? Pero seriamente, ¿te parece? Para mí el discurso para afuera. Después medidas anticapitalistas me parece pero, que Manu, ya no... Fíjate el decreto 70-2023 que deroga ley de abastecimiento, ley de alquileres, todo eso son intervenciones directas en los precios de mercado. Ese es el capitalismo, No, bueno, pero, el mercado libre. Ahí, Iván, no se discute el capitalismo. Lo que se discute es un tipo de capitalismo. Pero un capitalismo lleno de controles de precio no es capitalismo. Es una economía ultra regulada, ultra intervenida. Y una cuestión sagrada del sistema de mercado son los precios libremente establecidos en un mercado. Entonces, ir contra eso es ir directamente contra el corazón del sistema capitalista, ¿no? ¿Te hicimos transpirar un poco? Es que hace calor acá. Sí, pero la temperatura ahora... No, quiero decir algo. En un momento hacía mucho frío y yo pedí que bajen el aire. Y ahora hace mucho calor. Y ahora hace mucho calor. Hace mucho calor ahora. Claro. No, pero está bien. Iván se puso colorado. Sí, pero no, porque no sé, capaz que en esta parte vos sentiste también, ¿no? Como que de repente empezó a hacer Iván, calor. te lo hicimos a será el tema, será que nos apasiona. Todo planeado. El expresidente Mauricio Macri lo mandaron a negociar con Donald Trump, su padre lo mandó a negociar con Donald Trump. Él espera como 2 horas en una pequeña sala. Cuando pasa, habla con Trump, habla 3 minutos con Trump, cierra el acuerdo, sale, lo llama Franco, le cuenta el acuerdo y Franco le dice, bueno, lo insulta y le dice, te cagó, perdimos, o sea, no, contame qué pasó, ¿no? Bueno, estuve en una sala esperando y hacía un calor terrible. Es eso, le dice. Te la hizo a propósito. Te pusieron la calefacción al máximo para que entraras desgastado. Bueno, fue lo que te hicimos recién a vos. Bueno, fue desigual esto. Vos que te utilizamos las herramientas que hay que utilizar, Iván, como corresponde. Bueno, ahora que se va Iván, pongamos el aire. Claro, sí. Ya está. Ahora ya podemos. Gracias por la charla y la buena onda también.